Hola a todos y bienvenidos a Noticias Sin Fronteras. En esta ocasión, nos adentraremos en un asunto bastante complejo que ha estado en el centro de la atención: la liberación de un grupo de migrantes en Panamá, quienes fueron previamente deportados desde los Estados Unidos. Exacto. Para comprender a fondo esta situación, contamos con una serie de informes de AP News que nos ofrecen una visión detallada. Sí. Nuestro objetivo principal hoy es entender las causas que motivaron esta liberación, las razones por las cuales estas personas fueron deportadas en primer lugar y, por supuesto, las implicaciones que todo esto tiene para sus vidas. Así es. La situación que se vive en Panamá refleja la complejidad de los desafíos que la migración global plantea y cómo se entrelazan las políticas de seguridad fronteriza con la protección de los derechos humanos. Los informes que analizaremos nos revelan que el pasado sábado 8 de marzo de 2025 se liberó a un grupo de 65 migrantes. Estas personas habían permanecido detenidas durante varias semanas en un campamento ubicado en una zona remota del país. Esto después de haber sido deportadas desde los Estados Unidos. Imagínate, semanas en un campamento remoto y de pronto les dicen que tienen 30 días para salir de Panamá. ¿Sí? Según los informes, esta decisión se tomó en respuesta a fuertes críticas sobre el trato que se les daba a estos migrantes. Exacto. La presión de las organizaciones de derechos humanos parece haber sido clave en esta decisión. Es interesante cómo la defensa de los derechos humanos, aunque a veces con cierto retraso, puede influir en las decisiones de los gobiernos, incluso en contextos migratorios complejos. Sin duda. Y aunque las autoridades panameñas han dicho que podrían extender este plazo por 60 días más si es necesario, la incertidumbre sigue siendo enorme para estas personas. Claro. Y es importante resaltar que el gobierno de Panamá ha expresado su intención de colaborar con el gobierno de Estados Unidos para, y cito textualmente, enviar una señal de disuasión a quienes están pensando en migrar de forma irregular. Ya veo. Esto nos da una idea del trasfondo político que hay detrás de todo esto. Y cuando uno profundiza en los orígenes de estas personas, la complejidad del asunto se vuelve aún más evidente. Cierto. El grupo liberado estaba compuesto por personas de China, Rusia, Pakistán, Afganistán, Irán, Nepal, entre otros países, en su mayoría asiáticos. Sí. Hay historias que realmente conmueven, como la de Hayatulla Omar, un afgano de 29 años, que tuvo que huir de su país tras la llegada al poder de los talibanes en 2022. El caso de Omar es un ejemplo claro de la situación que muchos de estos migrantes viven. Él mismo lo dice. No puede regresar a Afganistán porque su vida corre peligro bajo el régimen talibán. Claro. Al llegar a Panamá City se encuentra totalmente desamparado, sin dinero, sin familia y con un futuro incierto. Su testimonio refleja la desesperación que lleva a tantas personas a arriesgarse en esos viajes. Y no es el único caso. Los informes también mencionan a Nikita Gaponov, un joven ruso de 27 años, que tuvo que huir de la represión por ser miembro de la comunidad LGBTQ+. Él intentó pedir asilo en Estados Unidos, pero se lo negaron y terminó deportado a Panamá. Su situación es igualmente precaria y nos muestra las diferentes formas de persecución que obligan a la gente a buscar refugio. Lo que estos casos demuestran es que muchos de estos deportados no son solo personas buscando mejores oportunidades económicas, como a veces se simplifica. Están escapando de la violencia, la persecución política, religiosa o por su orientación sexual y de la represión en sus países. Esto es fundamental para entender la dimensión humana y la urgencia de este problema. Totalmente de acuerdo. Y lo que me parece aún más impactante es que, a pesar de haber sido deportados y de enfrentar un futuro incierto en Panamá, algunos todavía quieren intentar regresar a Estados Unidos. Sí, algunos de los informes mencionan esa determinación, lo cual subraya la falta de alternativas viables y la profunda desesperación que enfrentan. Es ahí donde entra el acuerdo de deportación del que hablan los reportes. Parece que estas deportaciones forman parte de un pacto entre el gobierno de Trump, Panamá y Costa Rica. La idea era acelerar las deportaciones usando estos países centroamericanos como una especie de puente temporal mientras se organizaba el regreso de los migrantes a sus países de origen. Exactamente. Se buscaba agilizar los procesos de deportación. Entonces, si entiendo bien, este acuerdo de deportación significaba que estas personas eran llevadas a Panamá o Costa Rica sin pasar por un proceso legal completo en esos países. En efecto, se les trasladaba como una escala en su camino de vuelta a sus naciones. Y esta estrategia de Estados Unidos de externalizar el proceso de deportación ha generado fuertes críticas de organizaciones y defensores de derechos humanos. Así es. Se argumenta que traslada la responsabilidad de lidiar con los migrantes a otros países sin garantizar sus derechos. Cierto, ese es uno de los principales puntos de controversia. Y las preocupaciones sobre derechos humanos no tardaron en aparecer. Hubo informes de cientos de deportados retenidos en un hotel en Panamá City, mostrando carteles en las ventanas pidiendo ayuda y expresando su miedo a regresar a sus países. Es una imagen muy impactante, sin duda.
Totalmente. Y esto nos lleva al tema de la Ley Internacional de Refugiados, que reconoce el derecho de las personas a buscar asilo cuando huyen de conflictos o persecución. Claro. Si a esas personas no se les permitió solicitar asilo en Estados Unidos y luego las enviaron a un campamento en condiciones precarias, la situación plantea serias dudas éticas y legales. Recordemos que el asilo es una figura legal que protege a quienes escapan de la persecución en su país. Exacto, es una protección basada en acuerdos internacionales. Y quienes se negaban a regresar a sus países eran trasladados a este campamento remoto cerca de la frontera con Colombia. Y aquí es donde los informes detallan condiciones de vida realmente preocupantes. Abogados y defensores de derechos humanos describen este campamento como un lugar donde les quitaban sus celulares, les negaban acceso a abogados y no les daban información clara sobre su futuro. Un panorama bastante desolador. Algunos incluso llaman a Panamá y Costa Rica agujeros negros para los deportados, por la falta de transparencia y la dificultad de saber cómo estaban estas personas. Es una descripción bastante fuerte, pero refleja la preocupación que existe. Y lo que es aún más grave, tras la liberación del sábado, se identificaron varios casos de personas con problemas de salud que no recibieron atención médica adecuada en el campamento. Es alarmante escuchar relatos de personas con vómitos durante una semana, diabéticos sin insulina o personas con VIH sin su medicación. Es terrible. Esto no solo indica falta de atención médica básica, sino que también genera dudas sobre el trato humano que recibieron. Los migrantes liberados también reportaron escasez de comida, calor extremo sin alivio y comportamiento agresivo por parte de las autoridades panameñas. Los informes mencionan incidentes muy preocupantes, como la huelga de hambre de un hombre chino durante una semana y un altercado por un celular que fue reprimido por guardias armados. Sí, esos incidentes son muy serios. Todo esto contrasta con la versión de las autoridades panameñas, quienes niegan las acusaciones sobre las condiciones del campamento y bloquearon el acceso a la prensa. Esa falta de transparencia por parte de las autoridades panameñas no ayuda a aclarar la situación. Exactamente. Y en cuanto a las opciones que tienen ahora estos migrantes liberados, el panorama no es mucho mejor. No, lamentablemente no. A pesar de que organizaciones internacionales ofrecieron ayuda para viajar a terceros países, las autoridades panameñas dijeron que los migrantes ya la habían rechazado. Poma cuenta que en el campamento les mencionaron la posibilidad de ir a un tercer país, pero solo si esos países les daban visas a afganos, algo que él ve muy difícil. Es comprensible que lo vea difícil. Y cuando preguntó si podía pedir asilo en Panamá, le dijeron que no. Parece que el objetivo de todos era llegar a Estados Unidos, como dijo un funcionario panameño. Sí, así es. La desesperación de estas personas es palpable. Una mujer china, al ser liberada, lo primero que pidió fue una Coca-Cola, pero su meta seguía siendo llegar a Estados Unidos, el sueño americano. Es una muestra de la fuerza que impulsa a estas personas y la falta de vías seguras que encuentran. En resumen, la liberación de migrantes en Panamá nos muestra las complejidades de la migración internacional y las dudas sobre el respeto a los derechos humanos en las deportaciones. Las historias de personas como Omak y Gaponov nos recuerdan la difícil situación de quienes buscan refugio. Así es, sus historias son un reflejo de la realidad que muchos migrantes viven. Y las diferentes perspectivas entre gobiernos, organizaciones de derechos humanos y los propios migrantes evidencian los desafíos para equilibrar el control de fronteras con las obligaciones humanitarias. Sin duda, es un tema con muchas aristas y perspectivas diferentes. Este caso nos lleva a reflexionar sobre la ética de externalizar las deportaciones y la responsabilidad de los países de ofrecer vías legales para quienes necesitan asilo. Exactamente. Es importante considerar el contexto global de la migración y los factores que obligan a las personas a emprender estos viajes tan peligrosos. Cierto. La cooperación internacional es fundamental para abordar esta problemática que va más allá de las fronteras. Totalmente de acuerdo. Un tema que nos deja pensando en la fragilidad humana y en la necesidad de respuestas más justas y humanitarias a los flujos migratorios. Sin duda, es una reflexión necesaria. Y con eso llegamos al final de nuestra inmersión profunda de hoy. Esperamos que haya sido de utilidad. Los invitamos a suscribirse a Noticias Sin Fronteras, darle me gusta a este contenido y compartirlo para que más personas se informen sobre estos temas tan importantes. Los esperamos en nuestras próximas entregas, donde seguiremos analizando temas relevantes de la agenda global. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos.
No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.